Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo video de Next Wave. Como Juancho nos enseñó, Next Wave. Hoy vamos a hablar de algo que seguramente muchos de ustedes se han estado preguntando. No. Y es, ¿cómo puedo estudiar la Biblia de una manera efectiva? Bueno, sí. Tranquilos, aquí estoy y mi idea es poder guiarlos paso a paso en cómo estudiar e interpretar la Biblia de una manera correcta. No se preocupen, hay una forma, un método de estudio que se llama exégesis y suena muy complicado, pero los voy a guiar paso a paso. Antes de continuar, suscríbanse al canal, denle like, compartan, comenten si les ayudó este video para saber si lo seguimos haciendo, si les gusta o si mejor hacemos otros tipos de videos o qué temas les interesaría. Así que, veremos qué sucede. Muy bien, para comenzar, pongámonos en contexto. ¿Qué significa exégesis? Exégesis es el estudio detallado y conciso de los versículos de la Biblia. Ahora, suena muy complicado, pero no es tan difícil como suena. Es leer la Biblia y entender a qué se refiere el autor en el contexto y qué significaba para las personas de ese entonces y cómo lo puedo poner o aplicar en mi vida actual. Es como cuando ves una película que te gusta mucho, pero no solo quieres ver la trama o entender solo la trama, sino que entras a ver a qué se refería el director, qué significan las metáforas, por qué pusieron esos vestuarios, por qué los actores son como son. Quieres entender más allá. No es solo leer y decir, ¡ay, qué lindo versículo!, sino entender más allá. Así que, comencemos. ¿Cómo hacer una exégesis de forma correcta? No lo sé, tú dime. Primero tengo que ponerme en el contexto de lo que estoy leyendo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿En qué año fue escrito? ¿Cuál era la problemática que estaban enfrentando cuando ese texto fue escrito? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si estás leyendo algo que Pablo escribió a los Corintios, en 1 o 2 de Corintios, es muy importante saber que en ese entonces esa iglesia estaba presentando problemas de inmoralidad, de desobediencia, y así con ese contexto en mente vas a saber qué significa lo que estás leyendo. Ahora, también que tienes que tener presente el idioma original en el que se escribió o en el que se está hablando. Yo sé, eso suena, pero ¿cómo lo voy a hacer, Sergio Tomás? El Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Tranquilos, no tienes que aprender el idioma para poder interpretar de forma correcta, pero sí es importante saber el término en el original para poder interpretar. Te pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Sabías que la palabra amor tiene diferentes significados en la Biblia? Por ejemplo, está la palabra amor ágape. Ágape es diferente a filos o fileo. Ágape es amar así como Dios nos ama sin condición. Pero filos o fileo es el amor que se da de forma natural hacia la familia o hacia algún amigo muy cercano que es como si fuera una familia. Si entiendes esta definición en el idioma original, va a ser mucho más fácil al momento de leer interpretar a qué se refiere el autor en esa parte, en este ejemplo con la palabra amor. Otro tip es analizar el contexto literario de lo que estás leyendo. Oye, despacio, cerebrito. ¿Eso qué quiere decir? Los versículos anteriores y los versículos posteriores de lo que el autor está hablando. Porque, por ejemplo, puedes leer que Pablo dice, todo me es lícito, sin entender que él está hablando acerca de permisos en la iglesia y para los que son servidores de Dios. Entonces podemos decir, todo me es lícito. No, Pablo me está dando permiso de hacer cualquier cosa, sin entender de lo que él está hablando, de lo que podríamos hacer o no podríamos hacer, o como líderes, qué decisiones tendríamos que tomar con respecto a lo que hacemos. Y finalmente, lo más importante, la aplicación contemporánea.
Aquí es donde la Biblia cobra vida, porque aunque la Biblia fue escrita hace mucho tiempo, es un libro que se mantiene, que es contemporáneo, que para cualquier época, cualquier año, cualquier contexto tiene vida y tiene una aplicación. Entonces aquí, en esta parte, tú tienes que pensar, ¿cómo aplico esto a mi vida? Si estás leyendo acerca del perdón, ¿cómo aplico esto que leí o acabo de aprender del perdón en mi vida? Esto es lo más importante que tienes que hacer para que la palabra de Dios no sea solo conocimiento o un estudio geográfico histórico, sino que sea vida en tu propia vida. Ahora, en el mundo de hoy hay muchísimas herramientas que puedes usar para ayudarte. Hay diccionarios bíblicos cuando quieras conocer la definición de una palabra o la palabra en el original. Hay concordancias. Cuando la versión que tú estás leyendo no es muy clara, puedes buscar una concordancia. Busca en tu librería cristiana más segura y con la que te sientas más confiado uno de estos libros, un diccionario bíblico, una concordancia. Hay comentarios también de autores que nos pueden ayudar un poquito más a entender, y con el mundo del internet hay una cantidad de herramientas y software inteligentes que te pueden ayudar a entender, analizar e interpretar la Biblia. En un mundo donde cada uno interpreta la Biblia como quiere y usa versículos fuera de contexto, es necesario saber y aprender a interpretar la Biblia. En un mundo donde las personas usan la Biblia para justificar sus propios deseos y sus propios pecados, para poder decir, tengo razón, es importantísimo que esta nueva generación metamorfosis, sepa interpretar y aplicar la Biblia a lo que estamos viviendo, y que asimismo podamos enseñar y retar a tu generación, a tu familia y a tus amigos a leer, interpretar la Biblia y vivirla. Estudiar la Biblia no tiene que ser intimidante, no tiene que ser un trabajo para pastores y líderes únicamente. Tú puedes hacerlo si realmente lo deseas, lo anhelas, y sé que así vas a marcar una diferencia en tu vida, en tu familia y en tu generación. Si este video les ayudó, denle like, compártanlo, suscríbanse, comenten qué les ayudó, o cuando interpreten la Biblia, o si algo fue claro, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.